Seguimos acá en vivo en El Dedo Gordo. Hablamos bastante de brujas, hablamos bastante de Halloween, pero hay una celebración que es un poco más cercana a nosotros, o que por lo menos yo la siento más cercana, creo que vos también, Fede, y estoy hablando de el Día de los Muertos. Y para meternos un poco en esta celebración, estamos en comunicación telefónica con Héctor Orestes Aguilar Cabrera. Él es agregado cultural de la Embajada de México en Argentina. Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. Hola, Héctor. Hola, ¿cómo está Lucía, Federico? Un saludo muy especial a todo su auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Muchas gracias a vos por atendernos. Héctor, contanos un poquito de lo que significa este día en México. Empecemos por ahí para después ir desarrollando un poco más. Mira, te voy a dar una referencia muy concreta, muy luminosa. O sea, es una referencia que da fuerte evidencia de la importancia de lo que estamos hablando. Hará unos 8 años, agregados culturales, diplomáticos culturales, que llevamos todo lo que va del siglo trabajando el asunto de la diplomacia cultural mexicana, de la imagen país de México, del poder suave de México. Nos propusimos hacer un libro que se llamara Hacia una nueva diplomacia cultural mexicana. Yo hice un capítulo de ese libro titulado Otra vez Frida Kahlo, así se titula mi ensayo. Y para documentar mi texto trabajé una encuesta que había hecho el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, que después se volvió nuestra Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura acá en Argentina. Y en esa encuesta se había hecho una encuesta para saber cuáles eran los elementos o las señas de identidad de los mexicanos, es decir, cuáles eran las señas identitarias de la mexicanidad, qué era lo que definía la mexicanidad. Eso había sido el objeto de la encuesta, que se hizo más o menos, les digo, hace unos 10 años, por ahí de 2013, 14. Por eso otra vez Frida Kahlo. Por eso mi ensayo se titulaba así, aludía a la insistencia con la que se ha explotado, a mi parecer, ya de una manera agobiante y ya agotada, la figura de Frida Kahlo como uno de estos símbolos de la mexicanidad. Para eso me puse a estudiar, entre otras cosas, esto que les digo. Y el caso es que de todas las señas de identidad relativas a México, es decir, una de las señas de mexicanidad, la más importante de todas, es el Día de los Muertos. En la encuesta que se hizo, fue una encuesta, no lo había mencionado, entre la comunidad cultural y académica mexicana, es decir, habrá sido un levantamiento entre 300 personas. Todos, o sea, la mayor parte, más del 90%, incluían la fiesta de Día de Muertos, de tal manera que eso es, digamos, la seña de identidad canónica que nos unifica, que nos vincula, que nos da identidad. Héctor, esto para responderlo de una manera clara, sencilla, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es el Día de Muertos para México? Yo creo que es la señal identitaria de mayor importancia en nuestra cultura. Sí, ¿y cuál sería el corazón de eso? A ver, digo, ¿por qué esto? ¿Por qué esa elección? ¿Por qué toda esa comunidad cultural eligió eso? ¿Y qué está detrás? Esencialmente es una sola palabra: el sincretismo. El sincretismo de la cultura mexicana. O sea, en el fondo, yendo muy concretamente a tu pregunta, en el fondo, la cultura mexicana es una gran cultura sincrética que ha absorbido de sus culturas originarias y de todo nuestro contacto con Occidente a partir del momento de la conquista, muchas corrientes culturales, civilizatorias, y ha desarrollado muchos fenómenos sincréticos. Pero el ritual de Día de Muertos está en el corazón de la forma en que en México se vive la experiencia límite de la existencia, que es la muerte. Uh-huh. Por eso yo creo que es tan importante, porque frente a la experiencia límite de nuestras vidas, la ritualidad del Día de Muertos representa lo más sofisticado, podemos decir,
y lo más representativo también de nuestra experiencia ante la muerte. Bien, ahí yo voy a entrar en un tema que nunca pensé que iba a entrar en el dedo gordo, ¿no? Pero yo acá en Argentina, no, calculo que en otros lugares del mundo también, está en auge lo que se llaman las constelaciones familiares, digamos. Hay una película de Cocoon, digamos, Cocoon creo que, no, Coco, Cocoon es otra cosa, Coco, que un poco trabaja el tema de la idea de México, de esto de los muertos que sean recordados, pero también uno lo trabaja familiarmente, es decir, los propios muertos de la familia, digamos, y uno habla de aquellos, incluso aquellos familiares que nunca llegó a conocer esta idea de, digamos, que está subyacente en esto de la fiesta mexicana, digamos, esto existe ahí. Y yo sostengo esto que vos decías del sincretismo, estoy alargando la pregunta, pero sí, tiene que ver también con la constelación de los países, es decir, hay una constelación, digamos, que tiene que ver con la propia identidad, esto que vos decías, lograr un poco la síntesis de distintas culturas y de distintos momentos de un país, también es muy interesante como lo han logrado en estos ritos, digamos, ¿no? Sí, pero fíjate que más que una pregunta digo, el asunto de las constelaciones, aunque yo no estoy muy familiarizado con el tema, ni con el procedimiento, ni la metodología, ni la búsqueda de lo que es esta forma que es también una cuestión terapéutica, sí me doy cuenta de que es una búsqueda más bien por el pasado, es decir, por desentrañar cuestiones del pasado, por desentrañar momentos traumáticos del pasado. En el caso de la ritualidad o de las ritualidades que dan origen a la fiesta de Día de Muertos o que se conjugan en la fiesta de Día de Muertos, más que mirar hacia el pasado, está uno viviendo el presente de la experiencia religiosa y ritual, ¿no? Sí, por supuesto, uno evoca la relación de los muertos que va a visitar, van a visitarse, sobre todo cuando las familias hacen la fiesta de Día de Muertos en los cementerios, en los lugares donde, estoy hablando de México ya, Sí. Cuando las familias mexicanas llevan a cabo su ritual de Día de Muertos en los cementerios o en los lugares donde están enterrados sus difuntos, por supuesto que hay una evocación hacia el pasado, hay una mirada hacia atrás para invocar al ser querido que ya no está físicamente ante uno, pero que, digamos, sigue presente en el corazón de todos. Sin embargo, más bien ahí no es traer a esa persona, a ese difunto hacia la realidad, sino más bien sumergirnos nosotros es el ser vivo, es el deudo, es la familia quien va a integrarse momentáneamente a, digamos, la existencia en el más allá o en un plano distinto al de la realidad cotidiana, donde están nuestros difuntos. No sé si se ve la diferencia. O sea, sí. Es una diferencia de ritualidades bastante clara, bastante notoria, muy sensible, sobre todo porque se entra en un estado de gracia, ¿no? Es decir, en el Día de Muertos, sobre todo en las comunidades tradicionales mexicanas, la idea o sea, lo que está en el fondo de la ritualidad es estar en un estado de gracia, de comunicación con los difuntos, en el que no es que ellos regresen a nuestras vidas necesariamente, o sea, se les invoca, se les homenajea, se les lleva comida, etcétera, etcétera, pero más bien es estar uno con ellos, ¿no? O sea, nosotros penetrar a través de la ritualidad de alguna manera la vida del más allá de quienes ya nos han dejado. Héctor, antes de ir un poquito a cómo va a ser la celebración acá en Argentina, tengo una curiosidad sobre la celebración del día en México. Y vos hablabas recién del Día de los Muertos como una cuestión de unidad, pero digo, ¿hay regiones en donde se celebre distinto? ¿Hay ofrendas que no pueden faltar porque significan algo en especial? Contanos un poco sobre eso. Gracias por tu pregunta, Lucía, porque esto me da pie para hablar de cómo lo vamos a celebrar aquí a partir de la Embajada de México en Argentina, porque ha sucedido un fenómeno muy sensible, iba a decir, muy delicado es la palabra.
Y yo empiezo al revés. Hollywood se quiso apoderar quiso apoderarse, sí, quiso, como se dice ahora, hacer una operación extractiva de la fiesta de Día de Muertos y convertirla en marca registrada, hacer un copyright de Día de Muertos para hacer su propia versión. Y parcialmente esto ya sucedió con la película que tú mencionabas, con Coco, ¿no? Que ellos hacen una versión bastante disneyficada de lo que es la ritualidad, porque eso les da muchos resultados y porque lo vemos ahora, ¿no? Yo no estoy completamente en contra de eso, digamos, las tradiciones se adaptan a los tiempos que corren. En la ultramodernidad en que vivimos es imposible pensar que las tradiciones se conserven como hace 100 años. Claro. Todo se transforma, todo avanza, pero sí es muy distinto ver que esa fiesta de Día de Muertos ha dado como resultado, o sea, cierto tipo de versiones o cierto tipo de manipulaciones de la ritualidad de Día de Muertos ha dado resultados, a eso sí, para mí muy lamentables, como el famoso desfile de las Catrinas, que aparece en una de las secuencias iniciales de Spectrum, la película de James Bond, y que a partir de esa película se impuso como una tradición. Eso no existía, ¿no? Claro. Esa es una, prácticamente la halloweenización de la fiesta de Día de Muertos a partir de esa película, y a mí me da mucha, o sea, a mí me sorprende, todavía me desconcierta mucho porque las comunidades mexicanas en el exterior, es decir, los mexicanos que viven en otros países, lo han comenzado a reproducir como si fuera una tradición ancestral, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver. Todo esto para ir a la cuestión de cómo se celebran las diferentes regiones. Por supuesto que hay una enorme diversidad cultural en la manera de celebrar esta ritualidad, de reproducir esta ritualidad. Y nosotros nos vamos a decidir este año, nos decidimos que la fiesta este año la íbamos a hacer como se hace en una región conformada por 6 provincias mexicanas, que son llamadas las huastecas. La cultura huasteca, voy a ser muy rápido la referencia para que esto no se convierta en una conferencia que no tiene sentido. La cultura huasteca originalmente era una cultura maya que emigró hacia el norte, hacia el centro del país, y el huasteco es la única cultura maya, la única lengua maya que se habla fuera de la región maya que está toda en el sureste. La región maya es muy conocida de los argentinos, la región maya es la más visitada por los argentinos en México. Ustedes, la Riviera, por supuesto, es una referencia ineludible para el turista, la turista argentino. Pero la Huasteca es una región multiprovincial, multiestatal, que abarca los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, ¿no? Bien. Puebla quizá en menos proporción, ahí más bien hay otros grupos étnicos, otras culturas originarias, pero los otros estados sí hay una muy fuerte presencia se habla huasteco en Hidalgo, se habla huasteco en San Luis Potosí, se habla huasteco en Veracruz, y en menor proporción la cultura está presente en Tamaulipas, Querétaro y Puebla, como les decía. ¿Cómo celebran ellos? Ellos le llaman Xantolo al Día de Muertos, y esto es muy lindo. ¿Cómo lo llaman? Perdón, repetilo, por favor. Es Xantolo, y ahora les doy Xantolo, que es una palabra náhuatl, ¿no? Que originalmente era Xantolom. No es una palabra huasteca, esto es muy curioso, es una palabra náhuatl. Y Xantolom viene del latín sanctorum. Ustedes saben, todos sabemos que los indígenas mexicanos fueron ¿cómo se llama? Cristianizados, y a través primero del latín y luego ya del español, o simultáneamente del latín y el español. Se aprendían a leer lecturas religiosas en ambas lenguas. Entonces, del latín sanctorum derivó el náhuatl antiguo Xantolom, con M al final,
y ahora Xantolo, que se escribe con X al principio, Xantolo, y se pronuncia con SH al principio, Xantolo. La diferencia del Xantolo a las otras celebraciones es que normalmente en el altar que se pone para Día de Muertos también se colocan arcos de flores, lo cual le da un colorido y le da una vistosidad, le da una presencia al altar muy distinta a la de otros lugares. Eso sería, digamos, en términos generales, cuál es la diferencia. Además, se han venido incorporando otros elementos escenográficos, como una gran instalación de banderas de colores que cubre digamos, todo el lugar donde se hace esta instalación de altar, más las arcadas. Eso es, digamos, en lo que consiste la diferencia entre el Xantolo y otras formas de poner los altares. Es muy vistoso, es muy espectacular y esperemos que este año la lluvia nos respete y nos permita hacerlo como lo tenemos pensado. Qué bueno eso. Te pregunto ahí, Héctor, digo, en este orden de cosas, es como que ha retomado el auge, aunque parezca mentira. Yo lo que nosotros vivimos acá en Argentina, independientemente, también nosotros sufrimos, por decirlo de alguna manera, yo lo sufro Halloween, honestamente lo sufro, pero bueno, es como que se va mezclando con la cultura y demás. Pero hay una revalorización igual de esto. Yo siento, por ahí, esto que vos decías, la presencia turística, el ir a recorrer, todo uno trae esto. Ahora, ¿cómo se ve en el arte también esto? Porque yo veía, digo, vos hablabas de Frida Kahlo, por ahí es hoy simbólicamente, pero bueno, Andrés Rivera incorpora muertos y hay como muertos en el arte mexicano. ¿Cómo se vive eso ahí? Fíjate que es muy curioso, pero el Día de Muertos se ha reflejado mucho en la representación misma de la mexicanidad. Vuelvo a la pregunta original, ¿no? Una de las imágenes, uno de los símbolos de Día de Muertos son las calaveritas. Sí. ¿No? En especial las calaveras que fueron, digamos, usadas como símbolo de crítica social y de parodia social de un grabador mexicano de inicios del siglo XX, que era José Guadalupe Posada. La figura de la Catrina fue una creación de este hombre, de Posada, y son muy conocidas, así se les llama ya tradicionalmente las Catrinas de Posada. Las Catrinas son los esqueletos de mujer vestidos de una manera muy elegante. Sí. Y estas figuras, digamos, son muy comunes en las artesanías populares. El Día de Muertos ha influido mucho en las artesanías populares, en la forma de representación de lo que es el Día de Muertos concretamente, ¿no? O sea, todo se asume que todo es muy colorido, ¿no? Entonces hay una sobreabundancia de objetos artesanales que se hacen con esa intención de ser muy coloridos, evocando siempre, digamos, o son calaveras, o son catrinas, es decir, esqueletos completos, o son, como en el caso del papel, no sé si ustedes han visto lo que nosotros llamamos papel picado, son figuras, bueno, son papeles, son plantillas recortadas que, digamos, evocan escenas de la vida cotidiana, pero donde todos los personajes son esqueletos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tanto ha influido el Día de Muertos en la representación de la mexicanidad en el arte? Por una parte, en el arte popular, de una manera fundamental, ¿no? Porque vuelvo al principio. Al ser el Día de Muertos el mayor fenómeno o el fenómeno más generalizado de lo que sentimos como mexicanidad, terminamos por creer que la mexicanidad puede ser eso, el colorido, la evocación de los muertos, etcétera, etcétera. Y aquí voy a un ejemplo muy extraño. La mayor parte de las portadas de libros de escritoras mujeres mexicanas de los últimos 20 años, en ediciones diferentes al español, es decir, sobre todo en traducciones en Estados Unidos y en Europa,
están llenas de calaveras. Búsquenlo. Y es una cosa extrañísima, ¿no? Tiene que ver, por una parte, con un hecho lamentable, que es que muchos de los libros escritos por estas escritoras tienen que ver con los feminicidios. Entonces, por eso también lo relacionan, ¿no? Pero aunque no tenga que ver con cuestiones de violencia de género, ni con los casos de feminicidios masivos, la asociación inmediata que hace un gráfico sobre lo que es México está vinculado con lo del Día de Muertos y concretamente con lo de con las calaveras y con este colorido derivado del Día de Muertos. No sé si mi respuesta ha sido... Perfecto. Muy bien. Héctor, te liberamos de esta entrevista. Entonces, sábado y domingo en Arcos 16:50, ¿estoy bien? Sábado y domingo esperamos que nos respete la lluvia, va a estar muy divertido. El sábado empezamos a las 7, sí. El domingo empezamos a las 6. El sábado toca a partir de las 8:30 va a estar el grupo Soneros de Calamaní, que es un grupo argentino, sobre todo de músicos argentinos, tocando música de las regiones que ya dije, o sea, de la región huasteca, pero también de música jarocha. El domingo va a estar el grupo Sones de Montones, que ya estuvo el año pasado. Es un grupo de argentinos y mexicanas. De argentinas y mexicanas son puras chicas, tocando sobre todo sones de la región jarocha, no de la región huasteca, pero va a ser, yo creo que muy interesante, y va a haber pan de muerto y chocolate para quienes vengan. Héctor Orestes Aguilar Cabrera, muchas gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias. Sí. Al contrario, gracias por esta entrevista. Un saludo de corazón. Gracias al auditorio. Gracias. Muy bien.